Señor. Gloria al Señor. Amén. Bien, nos preparamos para la palabra del Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahí vamos a enfocar este tema de la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, oiga esta parte por favor, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Esta noche yo quiero hablarle acerca de esa firmeza que necesita tener todo creyente para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Los dos versículos que acabamos de ver en la Escritura nos hablan de que hemos sido justificados. Esa ya es una ganancia, una bendición. Nos dice que tenemos paz con Dios. Eso ya es una bendición grande para nuestra vida. Además nos dice que tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de la fe, y que además tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Todo eso lo ha hecho el Señor por nosotros. Pero hay un elemento que Dios quiere de nosotros, y es que estemos firmes en lo que Dios nos ha dado. Esa parte es la que a nosotros nos toca. Y entonces yo me di a la tarea en la palabra de en qué debemos de estar firmes. ¿Qué dice la Biblia acerca de la firmeza y de vivir firmes? ¿En qué debemos estar firmes? Y fíjense que yo encontré por lo menos, encontré 10 áreas donde debemos estar firmes. Por supuesto no las vamos a ver los 10, porque imagínense a qué horas terminamos si vemos las 10. Pero yo encontré por lo menos 10 áreas donde el creyente debe de mantenerse firme. Solo quiero mencionarle algunas, que son las que vamos a ver hoy, pero las que yo considero quizás más relevantes de las 10 que encontramos. ¿En qué debemos estar firmes? Número 1, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. La Biblia nos dice que debemos estar firmes, pero ¿firmes en qué? ¿En qué áreas debemos estar firmes? Y Corintios, el apóstol Pablo, nos da el primer elemento en el que debemos estar firmes. Dice Primera de Corintios 16, versículo 13. ¿Está ahí, hermano? Dice: velad, estad firmes ¿en qué? En la fe. Portaos varonilmente y esforzados. Primer área donde usted y yo no podemos fallar en estar firmes, y es en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita firmeza en la fe? Porque la fe es la base fundamental, hermano, que agrada a Dios. Hebreos dice que sin fe es imposible. Diga conmigo, imposible
agradar a Dios. Es imposible. No hay nadie que pueda agradar a Dios sino a través de la fe. Ahora, por supuesto que la fe que Dios quiere ver en nosotros no es una fe, hermano, como el ser humano normalmente la tiene, que es una fe temporal. Tiene fe un día, pero dejó de tener fe todo un mes. Aleluya. Esa fe no funciona. Esa fe no sirve. Porque eso ya no es fe en realidad. La fe que Dios espera es una fe, hermano, constante. ¿Cómo no? Es una fe que va a ser probada, por supuesto que sí. Va a ser una fe que tiene que ser, inclusive es una fe que debe de cultivarse. ¿Cómo no? Por eso usted encuentra en la Biblia la fe como un fruto del Espíritu. Usted encuentra en Gálatas capítulo 5 que los frutos del Espíritu son paz, amor, paciencia, fe. Y por ahí está fe como un fruto del Espíritu. Eso nos da a entender que la fe es algo que debe de estarse cultivando constantemente. Si usted quiere tener, por ejemplo, en casa un jardín hermoso, pues necesita continuamente, ¿qué, hermano? Abonarlo, regarlo, cuidarlo, quitarle las hierbas, quitarle cualquier otra, cubrirlas cuando viene el frío, hermano, ese frío que de repente se nos viene y entonces dice, mire, va a tener que cubrir las plantitas, porque si no las cubre, ¿qué es lo que sucede, hermano? Amanecen achicharradas, aleluya. Amanecen quemadas por el hielo, el frío de la noche. Entonces, ¿cómo quiere tener uno un jardín lindo si no le dedica tiempo, por ejemplo? ¿Cómo va a tener un jardín lindo si no lo riega? Si no lo abona, difícilmente. Igual es la fe. La fe debe de ser algo que se cultiva día con día, a la que se le dedica tiempo, a la que se le dedica oración, a la que se le dedica intimidad con Dios, a la que se le dedica palabra, porque se acuerda que dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? Entonces para que la fe crezca, necesita uno estar oyendo palabra de Dios. No dejar de oír tanto las novelas, aleluya. O dejar de ver tanto otras cosas que no son tan importantes. No digo que no sean buenas verlas, vaya, no quiero ser tan extremo, ¿verdad? Pero hay cosas que uno debe de minimizar en dedicarle tiempo y dedicarle más tiempo a las cosas de Dios. Ahora, por supuesto que hay cosas a las que no hay que dedicarle ningún tiempo. Por ejemplo, todo aquello que es malo para nuestra edificación, pues, hermano, eliminémoslo de nuestras costumbres, eliminémoslo de nuestra manera de ser, eliminemos cualquier cosa que contamine nuestra vida, cortémoslo en realidad. ¿Cuántos dicen amén? Fe. La Biblia dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a ese monte, quítate de ahí, échate al mar, y lo haría. Como dando a entender, hermano, que la fe puede mover montañas espiritualmente, pues estoy hablando. La fe puede mover montañas, es una expresión que denota que todo es posible al que puede creer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es creer? Fe. Eso es fe. Cuando el Señor
se encontró con aquel centurión. ¿Se acuerda usted? Aquel centurión que fue a decirle al Señor: Señor, mi siervo, mi criado está enfermo en casa, está muy enfermo. Señor, ¿pudieras tú sanarlo? ¿Pudieras hacer algo por él? Y el Señor le dijo al centurión: dime dónde está, voy a ir contigo a la casa. Inmediatamente el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero solo di una palabra y esa palabra tiene el poder para sanar a mi criado. El Señor Jesús, hermanos, se maravilló y le dijo: de cierto les digo que en todo Jerusalén no he visto tanta fe como este hombre. Maravilló el corazón de Dios. Fíjese, hermano, que la fe que usted y yo tenemos puede hacer que el Señor conmueva su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que aprender a estar firmes, diga conmigo, firmes en la fe. Esa es la primera área. No se le vaya a olvidar, hermano, porque diríamos que estos son como fundamentos de una firmeza espiritual de un creyente. Número 2, veamos una segunda área. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe, hermano? Bueno, y si no, hoy la vamos a pedir, hermano. Hoy vamos a venir al altar a decirle: Señor, Señor, mi fe está como el chorrito aquel. Se hizo grande y a veces se hace chiquito. Señor, yo quiero ser firme en la fe. Número 2, segundo elemento en el que necesitamos estar firmes. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Aquí el segundo elemento en el que el cristiano se debe mantener firme. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad, ¿qué dice, hermano? Estad firmes, otra vez, y constantes, creciendo ¿en qué? En la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Segunda área en la que debemos ser firmes: en la obra de Dios, en el trabajo de la obra de Dios. Es importante, hermano, que usted y yo entendamos que parte del propósito de Dios para nuestra vida es ser usados por Dios como un instrumento en las manos del Dios de los cielos. ¿Se acuerda usted que la Biblia da una parábola a Timoteo? Lo explica Pablo a Timoteo se lo explica diciendo: en una casa grande hay diferentes utensilios. Hay utensilios de oro, de plata, hay utensilios para honra y hay utensilios para usos viles. Pero dice: pero si alguno se limpia de todas estas cosas, si alguno se santifica para Dios, llegará a ser un instrumento, un vaso de honra para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese vaso de honra, ¿qué significa? Ese vaso de honra significa un instrumento usado por Dios para honrar su nombre. Usted recuerda del apóstol Pablo cuando recién se había convertido. No había hecho nada. Mire, hermano, de alguna manera lo puedo expresar de esta manera. El apóstol Pablo, siendo Saulo, no había hecho nada bueno para el Señor. ¿Qué era lo que había hecho? Perseguir a la iglesia, meter preso a los creyentes. ¿Qué era lo que había hecho? Arrastrar, hermano, a los hijos de Dios, los arrastraba y los metía en la cárcel. Se fue a pedir cartas para que le dieran autoridad para hacer eso. Y pues de plano los
los sacerdotes y los religiosos de aquel tiempo de inmediato le dieron las cartas. Ah, ¿cómo no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Es que yo quiero meter preso a esos montón de mentirosos cristianos, hijos del diablo. A saber qué fue lo que dijo. ¿Y sabe qué fue lo que dijo el sacerdote? Este está bueno, dijo. Este está bien. Te voy a dar cartas para que vayas a arrestar a todo ese montón de cristianos. Y Saulo, ni lento ni perezoso, hermano, se agarró un puñado de soldados del Sanedrín y fue a hacer arrasadas. Ese sí fue a hacer redadas, hermano, aleluya. Fue a hacer redadas de todos los cristianos. Los metía presos, los encarcelaba y algunos los mataba. Como el primer mártir de la iglesia. ¿Se acuerda quién es el primer mártir? Esteban. Esteban, dice la Biblia, que lo agarraron y lo iban a apedrear, y dice que las ropas las pusieron al lado de uno llamado Saulo. ¿Sabe qué fue lo que hizo Saulo? Es que los religiosos son terribles, fíjese, hermano, porque los religiosos, diríamos, no tiran las piedras, pero hacen que otros tiren las piedras. Y ellos se quedan ahí como que santitos, santitos. Pero estuvo incluido, Saulo estuvo incluido dentro de la muerte del primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Solo cuidó las ropas. Eso fue todo lo que hizo. Fue partícipe. Eso había hecho sin Dios en su corazón. Pero cuando lo alcanzó Dios de manera maravillosa, Jesús dijo, Jesús, porque el que se le apareció fue Jesús. Y cuando le habló a Ananías, le dijo, ve y ora por uno llamado Saulo y dile que es instrumento en mis manos. Va a ser un instrumento y le va a ser necesario padecer por mi nombre, pero será instrumento que voy a usar para predicar a todos los gentiles. Ah, mire, hermano, es que con todo respeto voy a decir esto para no se me vaya a incomodar, pero los más malos a veces son los que mejor sirven. Aleluya. ¿Sí me entendió eso? Los más malos afuera sin Dios son los que mejor sirven en la obra de Dios. Ah, hermano, ¿y qué quiere decir eso? Y no, yo estoy aquí pues. ¿O usted cree que estoy aquí por ser buena pieza? Antes, sin Dios, mejor ni le cuento. Porque se va a caer. Yo me acuerdo que hace tiempo le compartí a algunos hermanos cómo había sido mi vida en el pasado. Y algunos se quedaron como, uy, el pastor, dijeron. Uy, usted hizo eso. ¿O cree usted que yo nací santo? No, hermano. Cuando uno está sin Dios es una desgracia. El diablo hace con uno lo que quiere. Pero al que más, oiga esto, al que más se le perdona, más ama a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Bienaventurados a los que más se le ha perdonado, porque a los que más se le ha perdonado aman más al Señor. ¿Y cómo lo demuestran? Siendo firmes en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por favor, hermano, no me venga usted con que no tengo tiempo, es que mire, es que viera, que yo, no. Si usted y yo queremos ser firmes espirituales, pongámonos a la disposición del Rey y digámosle, Señor, úsame en lo que tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno se limpia de estas cosas, será
un instrumento, un vaso de honra para el Señor. ¿Cuántos queremos ser vasos de honra, hermano? Mire, yo espero que usted y yo entendamos que el Señor no nos llamó para hacer vasos de vitrina. ¿Sí sabe cuáles son los vasos de vitrina? Los vasos que uno nunca usa. Son tan chulos los vasos. Es que mire cómo nos pasa a nosotros eso, hermano. Yo lo he visto en otros países. Pero yo he visto que algunos hermanos, algunas familias les pasa esto. Compran una vajilla, pero linda, hermano. Pero linda, una chulada de vajilla. Con vasos, con platos, con esto y con lo otro. Pero ¿dónde está esa vajilla? ¿Dónde la tiene? Hello. Cualquier parecido es pura casualidad, porque yo no lo he visitado recientemente a usted. Pero ¿se ha dado cuenta que lo tiene uno metido ahí en la vitrina? Y ahí pasa. Se ve tan bonito ahí, pero no lo usa. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es vasos útiles en el reino de Dios. Pero es que se van a manchar. De eso se trata. Pero es que se van a ensuciar y se manchan y si se me quiebra, no se preocupe. En las manos de Dios no se quiebra nadie. En nuestras manos se quiebra, pero en las manos de Dios no se quiebra nadie. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos queremos ser instrumentos firmes en la obra de Dios? Número 3. ¿Cuántos me están entendiendo el mensaje, hermano? Número 3. ¿En qué más tenemos que estar firmes? Veamos un versículo más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Allí en ese pasaje habla otra vez de firmeza, pero es otra área en la que debemos estar firmes. Dice, segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad ¿qué? Firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Firmes en la doctrina, firmes en la palabra, firmes en lo que hemos creído. Creo yo que en alguna ocasión le he mencionado yo que hay dos cosas que el creyente jamás debe de poner en riesgo, o hay dos cosas que jamás son negociables en la vida del creyente. Número 1, la presencia de Dios, y número 2, la palabra. Esos dos elementos no son negociables. El día que usted y yo empecemos a negociar con eso, no nos va a ir bien, hermano. Porque algunos, por negociar por la palabra, se extraviaron de la doctrina verdadera y abrazaron una doctrina errónea. ¿Por qué? Porque negociaron. Mire cómo negocia uno. A veces negocia la carne, o a veces es el diablo el que está negociando con uno. Por ejemplo, ¿cuánta gente he oído yo decir, por ejemplo, mira, hermano, pero qué tiene de pecado que uno se eche un par de cuentazos? Aleluya. ¿Qué tiene de malo? ¿Y por qué es pecado tomar? Y no los discípulos bebían vino, pues. Aleluya. ¿Es así o no es así? Pero si el Señor tomó vino, es más, el Señor convirtió el agua en vino, hermano. Entonces, qué pena. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es
tergiversar las escrituras a nuestros deleites. Es tergiversar las escrituras a nuestras pasiones. Es torcer la verdad de Dios a nuestra conveniencia. Y eso es negociar la palabra. ¿Sí me estoy dando a entender? Nosotros no debemos hacer que la palabra se acomode a nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra. Amén. El apóstol Pablo deja bien claro y dicen, hermanos, seguramente había oído esa filosofía, ¿va? De hermanos, no hay problema, tomar un poquito. Entonces dijo el apóstol Pablo, hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Como que tuvo que acomodar el apóstol Pablo, tuvo que, hermano, exhortar al pueblo, porque seguramente se estaba torciendo una verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿en qué debemos estar firmes? En la palabra. Y es interesante que dice que debemos estar firmes en la doctrina, sea en la que hemos aprendido de ellos, o que nos fue hablada, o que nos fue escrita por carta. Hablando de las cartas apostólicas, de esas cartas son las que está hablando. No está hablando de otras cartas, hermano. Por eso el apóstol Pablo es tan recio que en alguna ocasión dice, aun si un ángel se les presenta dándoles otro evangelio, no le creáis, porque no hay otro evangelio, solo hay uno, el evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo, que se lo entregó a los apóstoles, y los apóstoles a los discípulos, y los discípulos a los otros discípulos, y así llegó hasta donde nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros hacer, hermano? Mantenernos firmes en lo que hemos aprendido. ¿Cuántos dicen amén? Vale. Entonces, ¿cuánto, hermano, necesitamos nosotros? Sobre todo en este tiempo que hay tanta enseñanza de mentira del diablo, necesitamos estar firmes en lo que hemos creído. Número 4. ¿Está bien, hermano? ¿Va bien con el estudio? Vea el número 4. Voy rápido para que me alcance bien el tiempo. Número 4, Efesios capítulo 6, versos 13 y 14. ¿En qué más debemos estar firmes? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versos 13 y 14 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar como firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firmes en la batalla contra el diablo, firmes en la batalla contra las tentaciones, firmes. ¿Cómo se mantiene uno firme contra las acechanzas del diablo? Armado con las armas del Espíritu de Dios, vestido con la armadura del Dios del cielo. Y ahí vuelve a aparecer, entre la armadura de Dios vuelve a aparecer la fe, porque dice, armaos con el escudo de la fe. Otra vez. O sea que la fe es algo que no debe desaparecer de nuestra vida, pero además la fe se convierte en un escudo para nuestra vida. Es un arma defensiva contra los ataques del diablo, hermano. Déjenme hacerle una pregunta. ¿A cuántos los ha atacado alguna vez el diablo? ¿Verdad que sí? Sí, hombre. Si el diablo ataca, hermano,
El diablo no anda pidiendo permiso. Mire, hermanito, me da permiso de tentarlo. No, el diablo no pide permiso. El diablo te lanza la tentación, te crea, hermano, te prepara la trampa, esperando que tú y yo caigamos en esa trampa para no levantarnos más de ahí. Entonces el diablo prepara trampas, el diablo prepara tentaciones, el diablo prepara ataques contra los creyentes. Y solo, oiga esto, solo los que están con la armadura de Dios pueden mantenerse firmes. La armadura de Dios, hermano, no es... ¿Ha visto usted aquellas armaduras que ponen en los museos? Armaduras antiguas. Sobre todo las medievales, hermano, casi ni los ojos se miraban casi. En el tiempo medieval, en el tiempo de los caballeros de la mesa redonda allá en Inglaterra. Mire, en ese tiempo los caballeros andaban una armadura que no se les miraba pero ni los ojos. Era una armadura completa, metálica. Apenas se le alcanzaba a ver la malla, una malla en las articulaciones para poder doblar. Se les veía una malla y era una malla, no sé si medio metálica también, tejida para que no lo alcanzara flechas o algún tipo de armadura. La armadura que está hablando Pablo no es ese tipo, es otro tipo. Está hablando como la armadura que usaban los romanos. Usaban un yelmo, un casco, una coraza, un cinturón, sandalias. Es otro tipo. Pero mi punto es la armadura. Algunos la tienen como una antigüedad, como un museo. La tienen como una exhibición. Pero el creyente no debe de tener armadura como museo. La armadura es para usarla. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La armadura es para combatir. El apóstol Pablo está hablando de la armadura no para ponerla en vitrina o para ponerla en museo. Está hablando de la armadura para defendernos y atacar al diablo, que no viene con cuentos. ¿Cuántos dicen amén? Solo los que tienen armadura se logran mantener firmes en contra de las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado el día malo, estad, ¿cómo dice, hermano? Firmes. ¿Podrá resistir el creyente que no tiene armadura el día malo? No puede. ¿Podrá resistir los ataques del diablo alguien que no tiene armadura? No puede. ¿Podrá resistir, hermano, los embates del enemigo, las tentaciones? No puede. Por eso los creyentes no estamos jugando, oiga esto que le voy a decir, no estamos jugando a la guerra. Como cuando uno tenía aquellos soldaditos de niño. ¿Alguna vez usted vio aquellos soldaditos que los venden en bolsa, hermano? Un puño de soldados le dan. A mí me gustaban esos soldados, hermano. A mí me encantaba. Y les ponen un pedazo de, no sé, ahí, de plástico para que se paren, ¿va? Uno estaba en el suelo, otro estaba tirando, otro estaba de rodillas. Era una cosa pero emocionante jugar con eso, hermano. A mí me gustaba y jugábamos con varios ahí. Sí, pero es un juego. Ahí nadie se muere. Pero con el diablo las cosas son diferentes. Con el diablo, hermano, cada ataque, cada tentación, cada trampa lleva el propósito de matar nuestra vida espiritual. Por eso esto no es un juego. El evangelio no es un juego.
En el evangelio es o vida o muerte. Pero la Biblia nos llama a estar firmes. ¿Cuántos queremos estar firmes en la batalla, hermano? Yo quiero estar firme. Sigo firme y voy a seguir firme con la ayuda del Señor. Hasta el último día de nuestra vida debemos permanecer firmes en el Señor. Y número 5. ¿Qué otra área es importante que usted y yo nos mantengamos firmes? Lo dice Hebreos capítulo 11, verso 32 al 35. Hebreos 11, 32 al 35. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Sabe qué es eso, hermano? Firmes en la aflicción, firmes en la tribulación. No estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de la tribulación que se nos viene encima a veces a nosotros. Aflicciones que siente uno que lo sacuden, hermano. Aflicciones que siente uno, siente como que no va a salir adelante. Pero sí sale. Sí sale, si se mantiene firme en Dios. Si se mantiene firme creyendo en el Señor, va a salir adelante. ¿Cómo va a salir? Mire, eso Dios lo sabe. ¿Usted recuerda a Job en medio de la aflicción? ¿Y Job estaba firme o estaba caído? ¿Cómo recuerda usted a Job en medio de la tribulación que tenía? ¿Lo oye caído a Job? No. Como no lo oye afligido, sí, pero creyendo en Dios. Y diciendo, Señor, yo no sé si me espera la muerte, no sé qué es lo que me va a pasar, Señor, pero aún después de deshecha esta mi carne, yo sé que veré a mi Redentor. Eso es firme. Eso es firme. Cuando estás firme, ni la muerte te va a poder detener. Cuando estás en aflicción, pero estás firme en Dios, hermano, ni la muerte se te hace, hermano, el temor a la muerte. Como que pierde uno el temor a la muerte, fíjese, hermano, en medio de ese tipo de aflicciones. Le pierde el temor. No porque uno es valiente, no, porque Dios te da la capacidad de entender que la muerte solo es un paso a la vida eterna. Eso es. Para el creyente, solo es un paso a la vida eterna. Pero entonces estos, dice que, hermano, hicieron huir a ejércitos, estuvieron en aflicción, y aquellos que fueron atormentados, dice que mejor pedían que no los rescataran, porque de todos modos yo sé que tendré una mejor resurrección. Eso es lo que creían. Estaban firmes en la aflicción. La aflicción, hermano, la aflicción no quebró sus almas. No los quebró. Cuando estás firme en Dios, la aflicción no te quiebra, sino que lo que hace la aflicción es preparar el corazón
para lo que Dios tiene preparado. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, cuando uno no es firme en medio de la aflicción, empieza a renegar uno, hermano. Empieza a hablar mal de Dios. Que sí, que Dios me ha abandonado. Yo pensé que Dios me iba a rescatar. ¿Cuánta gente, hermano, cuando ha sufrido una pérdida terrible, una aflicción terrible, cuánta gente le ha dado la espalda a Dios? Y se van. Yo conozco gente, hermano, de veras, conozco gente en otro país, pero conozco gente que por la terrible angustia que pasaron en sus vidas, le dieron la espalda a Dios y dijeron: no es posible que Dios sea así. No puede ser. Yo pensé que Dios me iba a salvar. Yo pensé que Dios no iba a permitir tal cosa. Yo pensé que Dios no iba a dejar que me pasara o que le pasara algo a alguien. Y entonces terminan dándole la espalda al Señor, como echándole la culpa a Dios, porque no los guardó o porque no los cuidó. ¿Acaso podrá el barro decirle algo a su creador? Es tremendo. Es tremendo, hermano, lo que estoy diciendo es tremendo. ¿Acaso podrá el vaso hecho por Dios, podrá decirle: Señor, ¿y por qué me hiciste así? ¿Y por qué hiciste tal cosa? ¿Podrá eso? No se puede. Él es el creador y Él es el soberano. Él hace como Él quiere. Pero eso solo lo puede entender el que está firme en Dios. Solo lo puede entender. Los demás no. No, dice, no puede ser. Es que no, ese Dios en el... Yo recuerdo a alguien que me dijo: ese Dios en el que ustedes creen lo deja uno abandonado. No, jamás te va a dejar abandonado. Pero hay gente que creyó que lo dejaron abandonado porque no logró soportar la aflicción o el momento de su vida dura. No la logró. Por eso usted ve a un Job en la tribulación, pero mejor callado. Decía mi abuelita: callado te ves más bonito. Delante de Dios es mejor quedarse callado que hablar más de la cuenta, hermano. Daniel, los tres amigos, con esto termino, los tres amigos de Daniel sabían eso. Y por eso le dijeron al rey: debes de saber, rey, que el Dios a quien servimos nos puede librar de tu horno de fuego. Pero si no nos libra, de todos modos no te adoraremos, porque nosotros adoramos a Dios. Sabían que ese día podían morir, pero sabían que iban a morir con Dios adentro. Y el que muere en Dios no pierde, sino que su vida fue ganada para el reino de los cielos. Firmes en la aflicción. ¿Quiere ponerse de pie? Yo ya terminé. Solo voy a hacer un recuento para que usted y yo no nos olvidemos de este tema. ¿En qué quiere Dios que estemos firmes? Firmes en la fe, firmes en la obra del Señor, firmes en la doctrina, firmes en la batalla contra el diablo y la tentación, y firmes en la aflicción. Hablar de firmeza no es sencillo, pero es necesario, porque así es como Dios nos quiere encontrar cuando Él venga. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Y si tú sientes, hermano, esta noche que en alguna de estas áreas sientes que te hace falta más firmeza espiritual, qué bueno sería esta noche que, reconociendo delante de Dios, vayamos a su presencia y le digamos: Señor,
Yo quiero estar firme todos los días de mi vida. Véngase, si así usted lo desea. Y venga a decírselo al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque podemos correr hasta tu presencia y encontrar en ti lo que nuestra alma necesita, Señor. Si necesitas fe, dile: Señor, yo necesito más fe. Si necesitas servir en su obra, dile: Señor, úsame como un instrumento en tus manos. Si necesitas estar firme en la palabra, elimina las cosas que te roban el tiempo. Haz a un lado las cosas que te roban el tiempo. Y dale tiempo a la palabra, dale el tiempo al estudio. Dale tiempo a instruirte en la palabra de Dios. Y mantente firme en su doctrina, en su palabra. Si estás peleando batallas con el diablo y contra la tentación y sientes que flaqueas, sientes que te debilitas, agárrate de la mano de Dios y dile: Señor, vísteme con tu armadura, Señor. Vísteme con la armadura del soldado de Cristo. Enséñame a usar la armadura de Dios. Enséñame a pelear las batallas espirituales. Enséñame a estar firme en el día malo. Enséñame, Señor, a usar la espada de dos filos. Enséñame a usar el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Nuestra batalla no es un juego, es la batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Levántate como soldado de Jesucristo. Resiste al diablo, resiste la tentación. No te debilites en la batalla. Fortalece tus manos y tus rodillas. Y sigue adelante peleando la batalla. Sigue hacia adelante. El Redentor viene pronto. Oh, en el nombre de Jesús.